Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Nuestro reloj indica 9 de la mañana, 16 minutos. Está con nosotros Eugenia Serra, jefa de gabinete de la Administración Castro en la Municipalidad de Viedma. Eugenia, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Raúl, muy buenos días a vos, a todo el equipo, a la audiencia. Sos más difícil que el intendente para venir al piso de la radio. Bueno, estuvimos todo el año pasado, ¿no? Haciendo gestiones para venir y de vuelta. Hemos hablado muchas veces. Menos mal que Sole juega de mi lado, que si no... Hemos hablado muchas veces por teléfono, pero bueno, yo me había comprometido a el mes de marzo poder estar acá y bueno, y acá estoy. Está bien, le queda poco a marzo, pero bueno. Bueno, pero llegamos. Sí, no, está perfecto. No dije nunca qué día de marzo. No, está muy bien. Bien. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo has comenzado el año? Bueno, bien, a ver, uno habla de inicio de año, pero en realidad cuando uno está en la gestión, en el ejecutivo, es como que el año continúa, ¿no? Como que no haces ese corte de fin de año a inicio de Vos sos la año. primera jefa de gabinete del municipio de Viedma. Mujer, con todo lo que eso implica. Claro. Sí. ¿Y en el futuro quién te dice? ¿Alguna otra mujer puede ocupar el cargo también? Digo. Sí, seguramente. A ver, y ojalá que las mujeres sigamos, a mí más que ocupar me gusta decir el término habitar, porque uno obviamente que cuando habita le va poniendo su impronta, su estilo, su pensamiento, su filosofía en gestión y en vida, así que la verdad que en principio un orgullo ser la primera mujer jefa de gabinete y después por supuesto un orgullo ser parte del equipo de Marcos, ¿no? ¿Y qué habla de tu pasado político? ¿Cómo fue que llegaste a ese lugar? A ver, yo hace muchísimos años vengo trabajando en el Ejecutivo Provincial, yo inicié... Yo soy psicóloga, vamos a decirlo. Yo soy profesora y soy licenciada en psicología. Entonces, más allá de haber trabajado en muchas escuelas de Viedma y también haber hecho consultorio particular... ¿Era la psicóloga de Marcos Castro? No. Inicié después mis primeros pasos en el Ministerio de Educación, en el área de capacitación y de formación superior que se llamaba en su momento, y después directamente estuve muchísimos años, 10 aproximadamente, en educación especial. En supervisión y después en la dirección de educación especial. Y allí es donde la conozco a Maricel, que yo siempre digo, Maricel Ceboli para mí es una, además de ser mi amiga, es una gran mentora también para mí, es una persona que siempre brinda muchos espacios y me permitió acompañarla a ella como secretaria parlamentaria en el Consejo Deliberante, que es un trabajo hermoso, donde se aprende también muchísimo, y a partir de ahí, obviamente, el vínculo con Marcos y también, por supuesto, con quien era intendente en ese momento y vicegobernador, Pedro, también era muy fluido y de acompañar mucho en la gestión desde lo legislativo al ejecutivo, y ahí es donde generamos este vínculo con Marcos, y bueno, y después me ofrece acompañarlo como jefa de gabinete. Sintéticamente, sí, así es la historia. Está bien. ¿Y cómo te va como jefa de gabinete en un gobierno donde mayoritariamente hay hombres? Sí, somos pocas mujeres, eso es una realidad y que suele repetirse, ¿no? en distintos ámbitos, pero bueno, también como siempre dice Marcos, las mujeres que lo acompañan en su gabinete, sean como secretarias o subsecretarias, hay muchas directoras también mujeres en la municipalidad, tenemos firmeza, convicción al momento de tomar decisiones o de sugerirle, por supuesto, determinadas cuestiones que hacen a la gestión de un gobierno. Marcos siempre nos escucha, somos muy respetadas también en el equipo, no necesitamos pisar fuerte para que se nos escuche, pero bueno, sí tenemos toda nuestra personalidad y bueno, y eso genera también una impronta, ¿no? en las mujeres. Pero vuelvo a decir, no por el equipo de Marcos, pero no es fácil ser mujer en la política. No, seguro. Esto es más que claro. Y siempre las cosas han costado mucho más, y aún más allá de la cantidad de batallas que las mujeres hemos ganado, como yo siempre digo, en la calle, aún sigue siendo muy difícil y muy cuestionado, sobre todo con un gobierno nacional donde se siguen, ¿no?, avasallando montones de derechos que creíamos ganados y que tenemos que volver a pelearlos en la calle. Bueno, hay un buen ejemplo en el que vos ponías recién sobre la mesa, ¿no? Es Maricel Ceboli, que llegó al Consejo Deliberante, ahora es legisladora provincial, digamos que... y hay una persona que, con mucho trabajo, pero desde un perfil bastante bajo. Totalmente, sí, Maricel tiene un perfil, sí, como vos decís, bajo, de mucho recorrido también profesional, tanto en lo público como en lo privado,
Y esto también es importante. Uno no solo hace carrera desde lo público para poder llegar a los lugares de gestión o de decisión. También el impulso que uno tiene desde lo privado. En nuestro caso, Maricel también es psicóloga, claro. Entonces también tiene mucho recorrido como profesional, amplísimo, y como vos decís, con ese perfil ha llegado a habitar muy lindos espacios. Ahora, tu profesión, digo, las reuniones de gabinete, ¿favorece, incide, te ayuda? Sí, y a ver, yo siempre digo lo siguiente, yo soy psicóloga, pero también trabajo de psicóloga, pues si no estás todo el tiempo, ay, vos sos psicóloga, ¿cierto? Claro. Entonces, no es así. Tal cual. Pero uno tiene una formación, ha construido un saber a lo largo de su carrera y de la práctica profesional, que obviamente que lo generás. Seguro. Uno sabe leer entre líneas, ser muy observadora, entender los gestos, los tonos, cuando digo pero no digo. Claro. ¿No? Bueno, esas cosas siempre están. Y 2 por 3, bueno, meto mi bocadillo como psicóloga, por supuesto, en las reuniones de gabinete. Seguro. Y decime, ¿y en tu casa también, cuando estás mirando la tele, también estás haciendo el mismo análisis? Es una cuestión que sale, uno no la piensa, es natural, me pasa yo tengo 3 hijos, 2 mujeres y un varón, y bueno, y la profesión a uno lo acompaña permanentemente, pero no lo haces con la intención de estar analizando o apuntando de ninguna manera. ¿Y en tu casa se te enojan? Y a veces sí. Estoy haciendo, a veces sí. Es autorreferencia. Tengo una hija de 13 años, sí, con todo lo que eso implica, así que imagina, muy parecida a mí en todo, en lo físico y en el carácter, así que peleamos mucho y a veces me dice esto, bueno, mamá, soy mi mamá, no mi psicóloga. Y bueno, entonces quiere decir que sí, a veces se enojan. Bueno, mira, me estoy mirando en un espejo, te digo. Bueno. Con las cuestiones, me dicen, vos analizás hasta las telenovelas, me decían en mi casa, ¿no? A mí me pasa eso, yo voy evaluando todo el tiempo. Y sí, por eso te decía que cuando uno tiene determinada profesión, la ejerce las 24 horas. Es bueno ser analítico. Sí. Obviamente que siempre uno tiene que encontrar la medida entre la cuestión analítica y netamente mental con la emocional. Seguro. Todo se pone en juego en la mesa. Sí. Pero bueno. Pero qué bueno tener también hijos con espíritu crítico, eso también es muy bueno. Martu de 13, como te decía, me pone en jaque permanentemente. Los chicos y las chicas hoy vienen con otro chip. Y eso que yo soy una piba re joven. Sí, por eso. Tengo 39 años. Vos sos más chica que mi hijo, el mayor. Bueno, tengo 39 años y digamos, y uno ya creció como con otra mentalidad y con otro contexto cultural, social, pero los pibes y las pibas de hoy vienen con otro chip, con otra cabeza. Entonces nos ponen en jaque y a tener que pensar un montón de cuestiones de la vida cotidiana. No son de los tipos que te dicen el sí fácil. No. Jamás. Está muy bien, está muy bien. Y está bueno eso, porque aparte, digamos, ellos vienen mucho con esta cuestión analítica, tienen mucho discurso, mucha capacidad, digamos, de diálogo, de palabra, y está bueno la palabra sana. Seguro. El único que tiene el sí fácil en tu casa es tu marido. No tengo marido. ¿No? Igual. No estoy casada. Bueno, porque tenés esposo, acompañante. Sí, tengo un compañero. Un acompañante terapéutico. Tengo un compañero desde hace muchísimos años, con quien la verdad, claramente, si no me acompaña en todos los aspectos, es muy difícil transitar y habitar estos espacios. Digo, estoy hablando de la jefatura de gabinete, de estar en un gobierno municipal, en un ejecutivo, con todas las actividades que eso implica, ¿no? Porque no es uno que solamente que va a la oficina, cumplió un horario. Eso es distinto a lo que ocurre en la cotidiana. Ahí no hay día de semana, no hay fines de semana, obviamente, porque aparte también Marcos nos lo dice, siempre uno tiene que priorizar la familia. Yo te voy a contar una anécdota cuando, no sé si creo que no te la conté, cuando Marcos nos sentamos y él me ofrece ser su jefa de gabinete. Yo lo único que le dije yo lo único que te voy a pedir es que yo, 1:45, pueda salir a buscar a mis hijos para llevarlo a la escuela. Está muy bien. Es lo único que pedí. A veces logro cumplirlo, otras tantas está mi compañero para suplir esos espacios, pero a mí me gusta maternar, me gusta ser una mamá presente, por eso muchas veces en muchas actividades van a ver a mis hijos y a mis hijas dando vuelta, porque me gusta que ellos me acompañen y que entiendan el trabajo que tiene mamá. Seguro. Así que sí. También, bueno. Hay una familia que acompaña. Cuando dije marido me refería a eso, un compañero, sí. alguien. Sí, por supuesto, Julito, que nos debe estar escuchando, así que le mandamos un beso. Julio, te compadezco.
Bueno, no sé de qué íbamos a hablar en realidad, nos fuimos... Vos me dijiste cómo iniciamos el año. Yo Claro. dije que a veces uno no piensa en los inicios, ¿no? de año. Tu pobre Julio. Sí, pobre Julio, bueno. Pero, a ver, ¿cómo iniciamos el año? Nosotros finalizamos un año con, que para nosotros siempre son dos herramientas muy importantes, que es el presupuesto aprobado por mayoría y una tarifaria también aprobada por mayoría. Son dos herramientas que el Ejecutivo necesita, y cuando digo Ejecutivo digo después para poder gobernar y gestionar para la comunidad, ¿no? Entonces se logró en el Consejo Deliberante la mayoría, acompañaron la propuesta que nosotros llevamos y eso también nos permitió iniciar un año ya con toda una proyección. Fue un presupuesto muy pensado, muy fundado, muy fundamentado en cada una de las decisiones. No es solamente que mandamos una cuestión cuantitativa de números, sino también se explicó el por qué y el para qué, ¿no? de esos números. Así que bueno, iniciamos el año con un montón de actividades culturales y deportivas, con las colonias, que como lo dice nuestro intendente es una de las políticas públicas más importantes que tiene la municipalidad. Recuerdo cuando iniciamos el gobierno el 10 de diciembre del 23, cómo nos costaba imaginarnos sin colonias. Recordemos, claro. historicemos, Sí. porque siempre las decisiones se toman en un contexto histórico, ¿no? Claro. Cultural y social. Teníamos A veces pasado un poquitos meses ya se olvidan del contexto. Exactamente, y eso no está bueno. Entonces, nunca se puso en duda el darle continuidad a las colonias, porque entendemos que es un espacio muy importante para gran parte de nuestra comunidad y sobre todo un gran espacio de integración. Pues tenés pibe y pega de todos los barrios, de todos. Se continuó, se dio también este año y la verdad con más de 400 personas, tanto adultos mayores como niñas y niños, pudiendo disfrutar de esos espacios. Y bueno, después llegó la fiesta del mar, después llegó la fiesta del río, que yo creo que fueron dos eventos nodales para la política pública cultural, donde ahí sí te puedo decir, Raúl, que fue muy difícil, durante muchos meses evaluamos si fiestas sí y fiestas no. Marcos nunca dudó en que las fiestas tenían que hacerse, pero obviamente todo el equipo estábamos trabajando en el cómo, en el cuándo, y así es donde armamos dos eventos, dos experiencias culturales que creo que fueron magníficas. Bueno, y a eso también le tienen que sumar la llegada de Turismo Carretera, donde el municipio también tuvo un protagonismo importante. Totalmente. Siempre la idea es acompañar esos eventos, y sobre todo cuando uno recibe críticas, es imposible no acompañarlos. ¿Qué nos llevaría a no acompañar el turismo? La gente ama el automovilismo acá en Viedma y lo podés ver cuando vas desde días previos ya, ¿no? Acampando, digamos, la compra también de entradas, toda la cuestión folclórica que se genera hacia alrededor de un evento como ese. Entonces, claramente sí, acompañamos desde el armado también de todo lo que es el predio, mejorarlo, la cuestión de la iluminación, de los accesos y por supuesto también estar presente ahí para cualquier cuestión. El equipo de la municipalidad estuvo todos los días cuando estuvieron las carreras y por supuesto en los días anteriores y en los posteriores, que muchas veces la gente eso no lo ve, claro, no lo sabe, pero siempre que hay eventos hay muchos días previos y posteriores. Incluso los posteriores, el tema limpieza, por ejemplo. Exacto, sí. Que no es poca cosa, ¿no? Que no es poca cosa, porque además somos muy sucios. Sí, es verdad. Entonces no es poca cosa eso. Porque obviamente que después la crítica es la municipalidad dejó sucio. Y está bien, nosotros la bancamos a esa crítica. Entonces siempre una de las acciones inmediatas y posteriores es la limpieza de cualquier predio donde se genere un evento. Sí, pero los que vamos deberíamos tener nuestra bolsita para los residuos, ¿no? Sí, y es muy complejo. Se ha modificado mucho, hemos logrado tener bastante conciencia ambiental, pero todavía falta muchísimo, porque uno lo ve claramente, ¿no? Cuando hay fines de semana hermosos en la costanera y cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo que durante todo el verano estuvo principalmente de 17 a 20 horas, que es donde mayor cantidad de gente hay cuando el fin de semana está lindo, y la verdad que se han levantado bolsas a rolete. Sí, es verdad. Y decime, ¿qué temas marcan la agenda hoy por hoy de la Municipalidad de Viedma? Perdón, no te escuché porque justo esto ¿Qué temas hoy por hoy marcan la agenda de la Municipalidad de Viedma? Bueno, a ver, mira, justo ayer tuvimos una reunión con parte también del equipo que nos acompaña en el Consejo Deliberante. Nuestro intendente ya también lo dijo en su discurso de apertura. Nosotros lo que no buscamos es generar normativa, leyes, ordenanzas, solo con el fin, ¿no?, de
de generar movimiento o de engordar nuestro digesto, que hoy la verdad que es muy intenso. Sí. La Municipalidad de Viedma tiene más de 9.000 normativas, entonces el trabajo tiene que si estar... las recorrieras te vas a encontrar que alguna colisiona con otra. Exactamente. Entonces el trabajo está en poder modernizar la normativa que hay, reglamentar lo que haya que reglamentar, modificar lo que haya que modificar y consolidar normativa. Claro. Claramente hay que hacer un fuerte trabajo de digesto, que esto es una cuestión articulada entre ejecutivo también y legislativo, más allá que es una función netamente del legislativo, el mantenimiento del digesto. Yo siempre digo, no es que tal vez uno tendría como que modernizar un poco las definiciones, no es que el Ejecutivo es el organismo que ejecuta solamente normas. No, también nosotros construimos, pero no siempre es necesario construir normativa. Claro. Entonces, somos conscientes que tenemos que modernizar normativa. Y como por ejemplo la de guardavidas, Raúl, Claro. que lo estamos trabajando antes de finalizar la temporada, ya nos juntamos con un grupo de guardavidas, que nos trajeron una propuesta y nos parece que lo más interesante es poder trabajarlas en equipo, con diferencias, que muchas se podrán ganar, y si no las otras serán debatidas en el Consejo Deliberante, que es donde irá en definitiva el proyecto de modificación de Que ordenanza. muchos llegan al Consejo Deliberante o a la legislatura provincial o al Congreso de la Nación y creen que presentando minutas de comunicación y proyectos, después cuando se van le dicen a la gente, yo presenté todo esto, ahora hay que ver todo lo que presentó, cuánto sirve y cuánto es viable, ¿no? Sí, siempre es muy... Yo por eso digo, cuando se presentan comunicaciones, beneplácitos o proyectos de ordenanza, que muchas veces me consultan, sobre todo por proyectos que presenta a veces la oposición, es muy importante primero leerlos, porque una cosa es el título, Claro. Otra cosa después es el Como contenido. las noticias. Exactamente. Y después, por otro lado, es ver si ese contenido se puede ejecutar, Claro. porque siempre el tirar ideas es buenísimo. Claro. Y más Ahora, si sos si me decís oposición. el cómo, Claro. es mucho mejor. Por eso, y además cuando sos oposición es mucho más fácil también pararte del otro lado, porque le tirás Sí. el fardo al Ejecutivo. Y es entendible y es parte, digamos, de la realidad y está muy bien que la oposición obviamente genere proyectos y muchos están buenísimos y muchos se van a generar el debate en el Consejo Deliberante, muchos vienen para opinión del Ejecutivo, pero muchos otros nos dicen, vos tenés que ir para este lado, perfecto, ¿cómo? Claro. Y no te pueden decir, bueno, empezó Ejecutivo, ejecutala. Claro. No, Decime cómo. decime cómo. Claro. Y el otro, a veces me parece a mí que muchos avanzan en el pedido en el Consejo Deliberante cuando hasta se me ocurre podría ser mucho más viable, más rápido y hasta más ejecutivo en la definición del tema si se acercan a la jefa de gabinete o al determinado jefe de área con determinada problemática. Ahora dicho, mira, no sé, al de obra pública, hay un pozo en la curva Sol de Mayo, como el que tenía Juan y que ya no está. Sí. Que vos lo hiciste famoso a esa Al curva. pobre Juani. No, la curva, digo, Y a Juani también. Bueno, pero digo, es más fácil hablar con el individuo, por ahora resolves más, ¿no? Totalmente. O A más ver, rápido. yo, Raúl, trabajo a puertas abiertas. Mi Lo oficina, vos lo sabés porque que me has pasado, la puerta de la jefatura de gabinete está abierta. Salvo cuando hay una Y además reunión tenés capacidad de gestión, también hay que decir. con vecinos y demás, que obviamente uno cierra la puerta, pero yo literalmente trabajo con mi equipo a puertas abiertas. Y la oficina del intendente también tiene sus puertas abiertas para cuando cualquier persona, vecino o vecina, o un vecino o vecina que ocupa un lugar, como puede ser un concejal o una concejala, pueda venir a consultar, a proponer. Claro. Lo que pasa, nosotros tuvimos en esta... O informarte sobre O el tema. informar. Nosotros tuvimos 20 pedidos de informe, Raúl. Claro. 20. De los cuales respondimos la mayoría. Y hay otros que no se responden porque muchos es información pública. Y la verdad que también esa ordenanza es una ordenanza que seguramente en algún momento hay que modificar. El Ejecutivo tiene 5 días para responder un informe. Yo te pregunto, Raúl, con las actividades que lleva adelante el Ejecutivo, ¿en 5 días podemos responder un informe como verdaderamente corresponde? Es inviable. Es inviable, es imposible, porque muchas veces, y además y sobre todo por la característica que tiene este equipo de trabajo, tal vez una temática afecta a economía, por ejemplo, pero ha trabajado distintas secretarías para llegar a eso. Entonces, tiene que pasar por todos los secretarios para poder conformar una buena respuesta. Entonces, digo, es muy complejo cuando se generan esas cuestiones. Pero bueno, es parte del juego también. Pero bueno, pero quizás si ese pedido de informe se verbaliza con el involucrado directo del Ejecutivo, se puede resolver más rápido. Muchas veces se ha charlado, se ha verbalizado y el pedido de informe ha llegado igual. Claro. Pero bueno, es el momento, es la foto. Claro. Pedí el informe. Seguro. Tal cosa. Bueno, Sí, sí. viste que las redes sociales hoy están
muy al orden del día, con mucho nivel de violencia. No personalizo nada, porque digo también en las respuestas que nos generan. Durante el verano fue muy complejo también por la cuestión, viste, de los guardavidas y demás. Y vos me tenés que preguntar cómo fue la temporada de guardavidas, yo te puedo decir fue una muy buena temporada en la realidad. Si te cuento la historia completa, si te recorto la realidad y me quedo con lo mediático, fue muy compleja, muy difícil, y te lo digo en lo personal. Yo he recibido mensajes con amenazas y demás. Fue muy compleja. Si logro correr eso, que me cuesta y mucho, te puedo decir, la temporada fue muy buena. Finalizamos el 16 y extendimos un día más porque justo era domingo, con un buen acuerdo salarial, con buenas medidas de seguridad para los guardavidas. No hubo que sufrir ninguna muerte, tanto en río como en playa, que no es un dato menor. Se ha trabajado mucho en la cuestión preventiva y la verdad que chapó a los guardavidas, los y las guardavidas de todas nuestras playas. Pensemos que el ejido de Viedma en cuanto a costas es uno de los más amplios de la provincia. 65 guardavidas. Entonces, haber logrado una temporada con esos resultados y ya viéndonos sentados para trabajar en lo que es la modernización de la ordenanza, yo puedo decir que fue muy buena. Ahora, Eugenia, vos tocaste un tema que es sensible, la cuestión de las redes sociales, ¿no? Lo que allí se frecuenta en cuanto a, generalmente todo parte de lo negativo o de denostar. Pero ¿cuál es el termómetro que ustedes tienen del pensamiento del vecino que quizás esté en la red social pero no la utiliza tanto o solo la utiliza para... Pero el vecino que tienen cara a cara, que te encontrás en la calle, el vecino que no va a la red social a protestar, pero que si te encuentras en la calle te puede plantear una inquietud, ¿cómo crees que ese vecino de Viedma ve la ciudad? A ver, yo creo que nosotros... Son dos termómetros, ¿no? Sí, son dos totalmente distintos, ¿Y qué es lo que sucede? Es totalmente distinto. Cuando nos hace, digamos, ya desde los principios días de enero, tanto el área de obras como de servicios tiene un objetivo que es muy claro y que nos planteó nuestro intendente, que es ciudad más limpia y ciudad con menos pozos. Hoy, entre los 4 bulevares, Viedma tiene 150 pozos contados, marcados, georreferenciados, y ya se taparon más de 100. Sí, había un montón de pozos propios a que obviamente también el verano hace sus cosas, cuestiones climáticas, de temperatura. Nos hemos dedicado mucho también el año pasado. Algunos caños rotos de la empresa de agua. Exactamente, hemos trabajado muchísimo en todo lo que es las calles de tierra, accesos a diferentes barrios, pero obviamente había que trabajar y muy fuerte en la cuestión del bacheo. Bueno, se está trabajando muchísimo. Eso la gente, si vos lo ves en redes, la gente no te lo va a reconocer, te va a terminar de ver el pozo que aún te está faltando, nunca te va a reconocer lo bien que hiciste. Y está bueno, es el juego. Ahora, cuando vos recorres las calles, que las recorremos muchísimo, porque una tarea que siempre nos dijo nuestro intendente es, yo quiero que recorran las calles, los barrios. Seguimos siendo todos vecinos y vecinas, pero hoy el ojo está puesto como un ojo de funcionario o funcionaria. Y está muy bien. Entonces, recorremos permanentemente, paramos el auto, charlamos con los vecinos. Che, qué bueno esto, qué bueno que está lo otro. Cuando pasamos por Avenida Perón, que se generan cantidad de microbasurales, cuando vienen tanto los vecinos, sea del Santa Clara o del barrio Sati, dicen, che, pero ustedes vienen, levantan, y ya a los 3 días volvemos a tener ese microbasural, porque es aquel, yo ya le dije. Digo, es distinto el termómetro cuando vos recorres la ciudad en el cara a cara a lo que se te plantea por una red social. Las redes sociales son todos vivos, somos todos vivos, Sí, todo guapo. Olvídate. Bueno, ¿y el intendente sale a recorrer en bicicleta? Sí. Es como nuestro Don Sati. Sale a recorrer en bicicleta. Es como nuestro Don Sati en auto. Sí, todo el tiempo. Pero es una actividad que Marco siempre hizo. Lo que pasa es que, como te digo, capaz que uno en la red social no la muestra, pero te lo podés cruzar en cualquier lugar a Marcos. En cualquier lugar, caminando, en bicicleta, en auto. Es más, lo que nos sucede muchas veces, vamos con una reunión a Marcos y dices, che, Eugenio, pero vamos. Y nos fuimos a distintos barrios y capaz cuando te quisiste dar cuenta, 1 hora y media recorriendo, bajando, hablando con un vecino. Y bueno, y eso es parte. Seguro. Y no se muestra y nadie tiene por qué saberlo, porque a nosotros lo que nos importa es que ese vecino que nos vio, con el que hablamos, o le resolvimos el problema, o nos sugirió tal cosa, o nos felicitó porque se va avanzando, y ese es el termómetro que nos vale a nosotros. Seguro. Eugenia, bueno, la verdad que se me acabó el tiempo porque ibas a venir más temprano. Bueno, perdón, pero yo ya te dije, mira, tengo las manos manchadas con pintura porque me retrasé. Yo no soy Julio. Estamos con una actividad, pobre Julio, estamos con una actividad que es la pintada de pañuelos en
cerámicos, que ya van a conocer un poquitito más de eso para el 24 de marzo. La idea es que llegar a los 30.000 cerámicos y poder distribuirlos en distintas instituciones para que las instituciones con esos cerámicos puedan crear lo que cada uno quiera a través de un concurso, de ideas. Bueno, así que es una producción bastante importante. Bueno, de verdad te agradezco que hayas venido y nos faltará oportunidad para que vuelvas. Bueno, esto que continuará. Puntos suspensivos. Espero que te hayas sentido bien. Me sentí muy bien, muy cómoda, te agradezco muchísimo. Te sacamos el lado B que nadie te había preguntado. ¿Viste? Sí. Eso te pasa por venir al piso. Totalmente. Raúl, un placer. No, gracias por venir, de verdad.